Muy bien, buenos días. Ahora sí vamos a empezar temprano. Vamos a completar lo que faltaba de infecto, que es los gram negativos, correcto, y los parásitos y los virus. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí. Voy a ver esto. Ya. A ver, chicos. Empezamos. En los bacilos gram negativos, correcto, tienen que recordar que lo que los caracteriza es justamente que tienen doble membrana, correcto. Al tener doble membrana, los antibióticos tienen más dificultad para atravesar, o en todo caso es más fácil que la bacteria los excrete. Y su pared es bien chiquita, por lo tanto su mecanismo de defensa radica en sus membranas, y los antibióticos que no puedan superarlos no van a poder hacer efecto. Por eso las bacterias que más resistencia hacen son los gram negativos. ¿Ya? Ese es un concepto básico. Entonces acá tenemos la clasificación. Voy a usar mi resaltador porque es lo que necesito. Pueden ser aerobios o anaerobios. Eso ahorita no es el punto, porque ya vimos en la clase de ayer los anaerobios que sí interesan. Ahorita no nos interesa porque estos son todos los gram negativos, se agrupan juntos. Recuerden que son fermentativos, eso es importante, ¿correcto? Son fermentativos y según lo que fermenten se les va a clasificar. ¿Ya? La mayoría son oxidasa negativo y catalasa positivo, para que vean que se parecen al estafilococo. ¿Ya? Muy bien, reducen nitritos y no crecen en medios exigentes, por lo tanto su cultivo es fácil y usualmente demora menos de 48 horas. ¿Ya? Un cultivo de coli no debe demorar de 24 a 48, no más. Que nos demoremos en recoger el resultado y esa es otra historia, ¿no es cierto? Solo Klebsiella y Shigella, no te olvides, Klebsiella para los alcohólicos o pacientes con factores de riesgo pulmonar, y la Shigella disentérica son inmóviles. El resto tienen flagelos, pilis, que pueden hacer que se muevan. No son capsulados, correcto, y eso teóricamente debería mejorar la defensa del organismo, pero tienen otros factores de virulencia que pueden reemplazar a la capsulación. ¿Ya? Los únicos que a veces adquieren capsulación en ciertos escenarios es Klebsiella y Escherichia coli. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es el dato crítico para dividir a los bacilos entéricos de los no entéricos? ¿Recuerdan la clasificación de ayer? El entérico puede fermentar azúcar porque justamente es parte de su evolución. Como viven en el colon, tienen que ser fermentadores en estado de anaerobiosis, ¿no es cierto?, usando el ciclo de Embden-Meyerhof para poder quemar la glucosa, fermentarla. En cambio, los no entéricos sí pueden utilizar un mecanismo oxidativo que los puede diferenciar de los entéricos. ¿Ya? El Vibronacea, que es el Vibrio cólera, tiene la capacidad de hacer ambos, desde el punto de vista microbiológico, de fermentar y también oxidar. ¿Ya? Entonces son pequeñas características, un pequeño resumen de lo mínimo que podría sernos de utilidad en la microbiología de los bacilos gram negativos. Entonces, como ven acá, vamos a hablar de E. coli, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Klebsiella, Proteus, Vibrio, que son todos los enterobacterias. ¿Ya? Entonces, primero recordar que las enterobacterias que tenemos comensales, que todos tenemos, son Escherichia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, Enterobacter, no confundir con el enterococo, ese es gram positivo, Citrobacter, muy poco frecuente, Serratia, no te olvides, es parte de las heces, pero es la única S comensal. Heces son Salmonella, Shigella, Serratia, pero Serratia es comensal. Morganella, rarísimo, Providencia y Hafnia, que son rarísimos. Entonces, de los comensales, los que nos importan son E. coli, Klebsiella y Proteus. E. coli, Klebsiella y Proteus. ¿Está bien? En cambio, los que siempre son patógenos, y esto sí ha sido pregunta examen, siempre en un cultivo, Salmonella es patógeno, Shigella es patógeno, Yersinia son patógenos. Siempre. Ellos no se consideran contaminantes de la muestra, son patógenos. ¿Ya? Entonces arrancamos con el más bravo de todos después de la pseudomonas. ¿Quién es? Escherichia coli. Recuerden que el Escherichia coli es el 80% de la flora aerobia. Eso es pregunta. En cambio, de la flora anaerobia, ¿quién mandaba? Bacteroides fragilis. ¿Se acuerdan ayer? Muy bien.
del intestino. Son lactosa positivo, producen gas y son móviles. Esa es la característica microbiológica del Escherichia coli y su patología principal radica en ITU, principal agente patógeno de la ITU, extrahospitalaria e intrahospitalaria. Ahí a veces siempre cometemos un error, no hay diferencia en la ITU, ya sea extra o intrahospitalaria, siempre es E. coli, factor o agente más frecuente. GECA es causante de gastroenterocolitis aguda, sí, esto hay que recordar. Hay la enterotoxipatógena, la enteropatógena, la enteroinvasiva y la enterohemorrágica. Algunos lo llaman al primero enterotoxigénica solamente. Entonces, otra vez, la que produce toxina, la patógena, la que invade y la hemorrágica. Es importante que las recuerden. El nombre es fácil. La enterotoxigénica o toxipatógena produce toxina. Por lo tanto, se parece al cólera, porque el cólera produce toxina. Entonces, si te preguntan cuál es la Escherichia que te da la diarrea coleriforme, la enterotoxigénica. Y esa es la del viajero. Pregunta de examen. Primera causa de diarrea del viajero, Escherichia coli enterotoxigénica. Segunda causa, Giardia lamblia. ¿Correcto? Luego vamos acá, enteropatógena es la más suave, la más leve, porque solo ataca a lactantes y hace un pequeño daño de las microvellosidades, o sea, causa ¿qué? Mala absorción. ¿Quién se parece a la giardiasis? La enteropatógena. ¿Correcto? Enteropatógena, que es la más leve en lactantes. Se parece al rotavirus también. Muy bien. En cambio, su nombre lo dice enteroinvasiva. ¿Qué pasa cuando una bacteria invade el epitelio? Causa disentería. Es inevitable. Destruye células, moco y sangre. Es la causa disentérica. ¿Ya? Pero, la enterohemorrágica, correcto, la enterohemorrágica puede confundirnos. La enterohemorrágica no es invasora, por lo tanto no causa disentería per se, pero sí una colitis hemorrágica. O sea, hace sangrar, pero sin fiebre. Ese es el dato. Colitis hemorrágica sin fiebre. Por ende no es invasiva, no es disentérica, es sin fiebre. Pero su toxina del serotipo O157H7 es una toxina parecida a la toxina Shiga. Por lo tanto, va a dar en los niños ¿qué cosa? Shu. Esta es una pregunta inevitable en cualquier examen. Yo no he visto, bueno, habrá habido uno que otro que no te preguntan Shu. Siempre Shu. Niño con diarrea, le dan antibióticos, mala voz, sobrecrece la Escherichia y termina con falla renal. Ese es un Shu. ¿Está bien? Serotipo O157H7. ¿Correcto? Eso ocurre por comer carne cruda. No te olvides, la Escherichia coli hemorrágica se ha asociado a comer carne cruda, pero en general, ya les dije carne cruda, el anticucho de la mamá, toxoplasma y listeriosis para el tema de gestante, pero este se asocia a carne cruda en general. Los brotes que han habido, no sé si se acuerdan, en Europa hace un par de años, fueron justamente por comer carne cruda. Ustedes saben, los alemanes, los belgas comen carne cruda, literal, agarran su carne molida y le ponen mayonesa y eso se pone a los sándwiches. Yo he visto, están locos, carne cruda comen, literal, como este ceviche, por ejemplo le ponen limón para la finta, ¿no? Ellos no, cruda, ¿ya? Ahí está la clínica. Muy bien, y también es causa de sepsis neonatal, junto con el streptococo del grupo B de baby, Agalactiae, no te olvides, streptococo del grupo B, ¿ya? Muy bien, no puedo hablar más. Escherichia coli lo vemos en todas las clases de todos los capítulos de infecto, así que creo que con eso es suficiente para resumir lo que causa y lo que tiene. ¿Ya? Vamos con Shigella. Shigella es inmóvil. ¿Por qué? Porque no tiene antígeno H. Y ahora sí ven hacia el gráfico para mostrarles. Los gram negativos tienen en su pared lipopolisacáridos, LPS, lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos van a expresar antígenos que los van a permitir identificar. El antígeno K, fácil, de cápsula. El antígeno O, zoomático. Antígeno O, somático. Y el antígeno H, no te olvides, para huir,
flagelar. Es el antígeno que les permite moverse. H flagelar. Entonces, cuando ustedes vean en las preguntas los anticuerpos de Vidal, lo que miden, ¿qué es? Esto, pues, las lipopolisacáridos, las aglutininas, OH. Antes se pensaba que tú podías diferenciar a la bacteria por el tipo de antígeno que marcaba en los anticuerpos de Vidal, pero luego se demostró que no es útil en la clínica y hay que cultivar las bacterias. Por eso las preguntas de anticuerpos, de aglutinaciones, para salmonelosis no sirven, simplemente es referencial. Entonces la Shigella, por ejemplo, no tiene antígeno H, por lo tanto no debería elevar los anticuerpos anti-H. ¿Ya? Es lactosa negativo, no produce gas, o sea, es totalmente lo opuesto al Escherichia coli. Hay 4 especies según su antígeno O, su antígeno somático, que son la más importante, la Disenteriae y la Flexneri. La Bodi y la Sonnei no, pero Disenteriae y Flexneri son las Shigellas más importantes. Yo siempre me confundía Flexneri con Biflexa. ¿Quién es Biflexa? Leptospira. Hay Leptospira interrogans y Leptospira biflexa. En cambio este es Shigella disentera y Shigella flexneri. Ya, entonces te comento, así de repente me confundía, te puedes de repente confundir, entonces siempre es bueno acotarlo, ubicar ahí. Todos los errores también es otro consejo que les doy cuando están en esta etapa de estudio que es crónica. Todas las dudas que tengan tienen que identificarlas porque son vacíos en nuestro cerebro y tienen que constantemente atacarlas. O sea, yo conozco algunos que tienen cosas zanjadas que no las pueden dar por errado, pero otras cosas que para mí pueden ser obvias que las tienen en duda, y viceversa. Yo tengo dudas que para otros está zanjado y yo tengo que revisar siempre. Entonces eso pasa en todos, pero cada vez que identifiquen un error, chánquenlo hasta que la cabeza entienda de que es así un error. Todo pasa en el proceso de aprendizaje inicial. Entonces Biflexa con Flexneri siempre tenía que revisar, hasta que uno, otro, ya pasó. ¿Ya? Muy bien. Recordar que Shigella es patógeno, por lo tanto el humano es el único huésped. Usualmente afecta a niños y a homosexuales y a gente en hacinamiento. Pregunta de examen: ¿cuál es la causa más frecuente de disentería? En niños, shigelosis. En cambio en adultos, entamoeba histolítica, ya que ese es un parásito. También se asocia a homosexuales por las relaciones HSH y al hacinamiento. ¿Ya? Se fija en el colon distal. Esto es vital. La Shigella está en el colon, por lo tanto da disentería. Vive en el colon. En cambio la Escherichia coli vive en todo el tracto gastrointestinal, en absolutamente todo. En cambio la Shigella vive en el colon y produce su toxina Shiga, que es una toxina citotóxica que causa disentería. Toxina Shiga, que se parece a la toxina del serotipo O157H7 de la Escherichia coli. Bien, vamos acá con otra patógena, Yersinia. Yersinia también es inmóvil, correcto, no tiene antígeno H, lactosa negativo, o sea, es similar a la Shigella. ¿Correcto? Morfología bipolar, eso no nos afecta, no nos interesa mucho, cambia de forma según el medio. Y la más importante es la Yersinia pestis, la Yersinia enterocolítica y la pseudotuberculosis. Me importa mucho ese nombre, pseudotuberculosis, porque te hace confundir con una TB enteroperitoneal. Por eso, porque ¿dónde le gusta vivir a la Yersinia? Por el ileo. ¿Y dónde te da la tuberculosis intestinal? Ileocecal. ¿Y dónde te da la enfermedad de Crohn? Ileocecal. Entonces las 3 enfermedades para tu diferencial en una ileitis regional, que es el nombre de la TB, es Crohn, TB y Yersinia. ¿Correcto? Para mala suerte siempre les comento, tuvimos una paciente que le encontramos una masa en fosa ilíaca derecha, viejita, con anemia. Cáncer, ¿no? Cáncer, presuntivo cáncer, la tomografía más, estábamos esperando la biopsia, no era cáncer. Todos ya sabían que era cáncer, la familia estaba ya llevando sus funciones, todo. Y resulta bien el patólogo con la biopsia, no la recogemos y sale proceso inflamatorio crónico. Una masaza que se palpaba todavía.
proceso inflamatorio crónico, se veían unos granulomitas, se sugiere infección crónica bacteriana. Entonces, cuando vi y ahora se internó, me dice, oye, ¿y ahora andas bien la historia? Me dice, ¿no? Algo tiene que haber, sino porque sale. Me pongo a hacer bien la historia y en esa pregunta que nadie hace, ¿en qué trabajas? Le hice, trabajar no sé en qué oficina, que hay en el municipio. Pero hay otra pregunta, ¿en qué trabajaba? Y cuando le pregunté en qué trabajaba, porque me llevé mi librito, doctor Cabezas, pues de la historia clínica, ¿no? Para cada punto hacerle perrito, gatito, vacuna. ¿En qué trabajaba? Trabajaba hace unos meses nada más, no más, recogiendo basura. Era recogedora de los camiones de basura. Entonces ahí estamos. Ahí se contaminó con su Yersinia. La cocinamos en Cipro, se acabó la masa y la familia obviamente creyó que habíamos curado el cáncer, ¿no? A pesar de que les expliqué N veces que nos habíamos equivocado en el diagnóstico, en ellos ya estaba que era un cáncer, que era grave y se curó. Se fue limpia, ¿correcto? Se fue limpia. Entonces siempre me acuerdo de eso. Yersinia, enterocolítica, pestis y pseudotuberculosis, te da enteritis. Obviamente la enterocolítica y la pseudotuberculosis. Enteritis, ileitis terminal, que puede complicar por sus antígenos con eritema nodoso cutáneo. ¿Recuerdan que era eritema nodoso? Una paniculitis septal autoinmune, no es bacteriana, es autoinmune. La artritis reactiva, ¿se acuerdan? Las bacterias que dan artritis reactiva, gonococo, yersinia, también es reacción inmunológica. Adenitis mesentérica, ¿se acuerdan qué es esto? ¿El diferencial de qué? De apendicitis en pediatría. Adenitis mesentérica y algunos casos bacterianos. Estas son las clínicas de la pseudotuberculosis y la enterocolítica, porque la Yersinia pestis tal cual la vamos a ver más adelante, que te da la peste cutánea, la bubónica y la neumónica, ¿correcto? No se confundan. Lo que estoy hablando es de las últimas, de la enterocolítica y la pseudotuberculosis, que tienen esa clínica pequeña. La Yersinia pestis per se, la de la pulga, la rata, la vamos a ver más adelante, ¿ya? Todavía no. Estamos ahorita en enterobacterias a las que atacan al intestino, ¿ya? Muy bien, y finalmente la siguiente vamos a hablar de Vibrio cólera. El Vibrio cholerae es un bacilo gram negativo móvil. Este sí es móvil, pero este es el datito, por favor, curvado, en forma de coma, curvado, aerobio, curvado aerobio. Su antígeno somático O, ¿no es cierto? El O1 es el principal, eso te van a preguntar. ¿Cuál es el principal antígeno del Vibrio? Se fue pregunta O1, ¿correcto? Es el clásico en la pandemia. En cambio el TOR es el menos maligno, ¿ya? O1 pandemia, TOR es el menos maligno. Entonces, si te preguntan cuál es el serotipo del Vibrio cólera que hubo en el Perú en los años 90, el O1. No se olviden que nosotros somos referente mundial de control de epidemia de cólera, ¿ya? Fue un caso típico en el que se hizo todo el proceso de estudio de un brote que vamos a ver el viernes, ¿ya? Muy bien, este gráfico es muy importante. La toxina del cólera, como ves acá, se fija al gangliósido GM1. El gangliósido GM1 activa la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa activa el transportador de cloro CFTR. Y al salir cloro, obligado, ¿con quién tiene que salir cloro? Con sodio. Y el sodio, siempre que se mueve de un compartimiento a otro, ¿qué hace? Jala 5 aguas. El sodio es pentahidratado, saca 5 aguas. Y por ende el paciente tiene una diarrea acuosa, severa, deshidratante. El diagnóstico del cólera es clínico, y el tratamiento es empírico, porque si vamos a esperar el cultivo, se muere el paciente. Toda diarrea acuosa, voluminosa, diaria, usualmente entre 8 y 12 litros, en color de lavado de arroz, ¿correcto? En un paciente expuesto a pobre saneamiento, hace pensar en cólera. Si te tomas un vasito con un poco de cólera, no te va a dar, porque para que el cólera dé, tiene que pasarla, muere con el ácido. Tienes que tener un inóculo muy alto, como lo que hubo en la epidemia del cólera de los 90. ¿Está bien?
¿El manejo con qué es? Con una sola dosis de tetraciclina. ¿Por qué solo una dosis? Porque la bacteria no invade, es tóxica. Entonces, con el antibiótico matas a la bacteria del intestino y solo te queda esperar que el cuerpo elimine la toxina. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vibrio coleral. Seguimos. Campylobacter y todo su género. Es un bacilo gram negativo, curvo, no te olvides. Es como el vibrio, curvo, pero microaerófilo. Si este es aerobio, este es microaerófilo. Y su posición suele ser más alta. O sea, está entre el intestino proximal y el estómago. No está en colon, no. El Campylobacter suele estar más arriba. Tenemos al Yeyuni, el más frecuente, el asociado a Guillain-Barré, salud, el coli y el fetus. El coli y el fetus, sobre todo el fetus, suele ser extraintestinal, pero el Yeyuni es netamente intestinal y es causante ¿de qué? De disentería en menores de 2 años, ¿no es cierto? Disentería en niños muy pequeños, se trata con eritromicina, con macrólidos, y es el causante del Guillain-Barré en el adulto cuando se asocia a bacteria intestinal. Guillain-Barré. ¿Ya? Muy bien, entonces esos son los gérmenes más importantes. Klebsiella no hay mucho que hablar, igual que Proteus mirabilis. Solamente recordarles por favor que la Klebsiella pneumoniae, ¿qué neumonía te daba? Neumonía pesada, con cisuritis, en alcohólicos. Y el Proteus mirabilis se asocia a ¿qué? A sobreinfección de los cálculos de Struvita en los pacientes con cálculos coraliformes de Struvita, Proteus mirabilis. ¿Ya? Muy bien.